que vamos a iniciar. Básicamente la mayoría de la información que vamos a ver hoy está a cierre del 2022. Van a ver algunos datos ya más actualizados a los primeros meses del año, pero lo que queremos es entender esa perspectiva de cómo cerró el 2022 para entender también hacia dónde va este 2023 y los siguientes años. Al final, esa es la idea de este webinar. Entonces, vamos a ir entendiendo al consumidor en dos fases. Primero, el sentir del consumidor, qué es lo que hoy el consumidor está priorizando, qué lo está preocupando, dónde está hoy enfocado el consumidor, y luego ya en base a eso también qué decisiones diferentes está tomando el consumidor. Lo vamos a ir viendo desde una perspectiva Latinoamérica, que no es tan lejana a nuestra realidad, algunos datos globales también, y luego ya vamos a entrar al detalle de Costa Rica, ¿verdad? Para entrar más a entender esas estrategias específicamente dentro de Costa Rica que hoy está adoptando el shopper costarricense en torno a este panorama de aumento de precios y demás desafíos. Entonces, iniciando con ese entendimiento al consumidor, como les comentaba, este es un estudio Latinoamérica, un estudio que hacemos cada 6 meses en Nielsen para ir entendiendo ese sentir que tiene el consumidor. Lo empezamos a hacer, a darle mucho tracking justo en la pandemia, pero lo hemos seguido manteniendo, pues al final nos da ese pulso de cómo se está sintiendo hoy el consumidor. ¿Qué es lo que vemos para finales del 2022? El 32% de los latinos nos dijo sentir que están en una peor situación financiera este año. Eso es lo que se espera, que tengan una peor situación financiera. Y si lo comparamos contra esa misma pregunta que hicimos, pero a mitad del año pasado era un 26%. Entonces pasó de ser una cuarta parte a una tercera parte ya de los latinos que dicen, me siento en una peor situación financiera este año. Y hay 3 grandes factores que han estado de cierta manera influenciando en este sentir del shopper latino. Por un lado, todo lo que es la desaceleración de la economía. Casi un 40% de estos shoppers que se sienten en una peor situación financiera es por un tema meramente de un desaceleramiento en la economía. También hay una parte que todavía sigue sintiéndose un poco inadaptado al COVID. Sabemos que es una realidad que aún no se va, todavía hay olas, todavía hay contagios, pero eso es un 29%. Ahora, el grueso es el que tenemos acá enmarcado, que es la mayoría de los latinos hoy lo que se sienten es agobiados por el aumento en costos, ¿verdad? Si yo siento que mi situación financiera está viéndose golpeada es por el aumento en costos que yo estoy percibiendo. Un 71% de los latinos nos dijeron, yo siento que mi situación financiera empeora por un tema de aumento en costos. Entonces, mucho de lo que vamos a ver hoy es en torno a ese aumento en costos que claramente va relacionado con un aumento en precio que no vemos solo en nuestro país o en nuestra realidad de Centroamérica, sino en general a nivel global. Este mapa lo que nos muestra es para las grandes economías del mundo cuál fue el aumento en precio promedio que nosotros vimos al corte de noviembre del 2022. Entonces, muy similar a lo que fue cierre de año 2022. Vemos que en las grandes economías el aumento en precio fue en general a doble dígito. Vamos a ver que de hecho Costa Rica y Centroamérica no andan muy lejos de un México. De hecho, Centroamérica, si lo colocáramos ahí en el mapa como un todo, el aumento en precio para diciembre 22 fue aproximadamente de un 10%. Y en el caso de Costa Rica fue por ahí de un 13%, ahorita lo vamos a ver en detalle. Entonces, andamos muy similares a esa tendencia de México, por ejemplo. Entonces, esto es un efecto que viene a impactar mundialmente al consumidor. Ahora, entendiendo un poco esto, ¿cuál viene siendo hoy la principal preocupación del shopper latino? A pesar de que hay todo un tema económico y de aumento en precios, la razón número 1 por la que hoy el latino está preocupado, el top of mind que tiene hoy el latino en su gran mayoría es el tema del bienestar mental. Esto es algo que sí con la pandemia vino a ser una tendencia, para toda la parte del bienestar mental, de mantenerme emocionalmente estable, de mantenerme motivada. Con la pandemia esta parte llegó a ser un atributo muy importante para los consumidores y se ha mantenido a lo largo de lo que hemos venido haciendo esta encuesta. Ahora, de segundo lugar, muy cercano del bienestar mental está el tema financiero. ¿Cómo nos preocupa en un 51% de los latinos la inseguridad financiera, la inseguridad laboral, si voy a lograr mantener mi trabajo o no? Y además este factor
subió en el ranking cuando lo comparamos versus la encuesta que hicimos a mitad del 2022. O sea que si lo analizamos de cierta manera, de corto plazo ha cobrado más importancia para los latinos, esta parte de la inseguridad financiera y laboral. En un tercer lugar viene el ahorro contra previstos, también subiendo de ranking versus nuestra última encuesta. O sea que realmente para el shopper es importante el tema del ahorro y eso lo vamos a profundizar tanto a nivel de Latinoamérica que está haciendo el shopper como también dentro de Costa Rica en particular. Y el bienestar físico, que también con todo lo que nos trajo de aprendizaje de la pandemia, de la salud, de cuidarnos, etcétera, pues no deja de ser todavía una de las prioridades top 4 del shopper latino. Ahora, en base a todo este panorama, como veíamos, en un segundo y tercer lugar de mis mayores preocupaciones como latinos, está el tema del ahorro y está el tema financiero, ¿no? De cómo yo puedo manejar mejor mis finanzas. Entonces, debido a eso, sí ha habido cambios en los gastos de los shoppers y en las priorizaciones que tienen los shoppers hoy día. Entonces, partamos primero de que es un shopper con una mentalidad de recesión, como ya lo vimos. El 55% de los shoppers latinos piensan y aseguran que están viviendo en una recesión. El 54% nos dice solo tenemos lo suficiente para comida, vivienda y gastos básicos, versus un 31% que nos dijo esta respuesta hace 6 meses. Es decir, realmente se ha incrementado muchísimo la cantidad de shoppers latinos que nos dicen yo tengo lo básico para sobrevivir. Y un 47% sí prevé que esto es algo, o sea, casi la mitad de los latinos, que va a continuar durante el siguiente año. Entonces, sí hay una mentalidad de recesión y una mentalidad de cautela, diríamos, ante el gasto. Ahora, ¿eso cómo se traduce al final en acciones? Esto es lo que nosotros venimos a analizar también desde el lado del shopper en cuanto a qué rubros prevemos que vamos a estar gastando más y qué rubros prevemos que estamos gastando menos. ¿Verdad? Estamos realmente haciendo un cuidado de mi billetera en algunos gastos porque sé que voy a tener que implementar mayor gastos en otros rubros. Entonces, por ejemplo, de aquellos rubros en los que cada vez el shopper está gastando menos o procura gastar menos es en servicios de deliveries, alimento fuera de casa, entretenimiento fuera de casa, remodelaciones, decoraciones, que sabemos que también pues ha habido un incremento importante en todo lo que es materia prima de construcción y demás, ropa, vestimenta. Al final no dejan de ser gastos que son de alguna manera secundarios, indulgentes, de entretenimiento, no primarios. En lo que yo sí voy a estar probablemente gastando más y en lo que yo sí voy a enfocar más el ingreso de mi hogar es en los servicios públicos, que vendrían siendo las utilidades como primer rubro, y luego viene toda la parte de alimentos y alimentos en casa, de preparar en casa, productos frescos como vegetales, frutas, carnes frescas, lácteos, porque también algo que llegó para quedarse después de la pandemia y no es algo generalizado, pero sí viene siendo un tema que se mantiene en algunas categorías, se sigue viendo esa tendencia de cocinar en casa, ¿verdad? Si bien ya abrió el mercado y los canales que estuvieron cerrados por mucho tiempo ya abrieron, vemos que sigue habiendo esa tendencia, sigue dándose esa tendencia de yo prefiero cocinar en casa y así me ahorro un poco también de mis ingresos. Gloriana, Ahora, ahí tenemos una pregunta de Alonso Quesada. Ahí dice, consulta, con el tema de deliveries, ¿se refieren a fast food o deliveries en general? Me imagino que es verdad que hoy con la pandemia el delivery se abrió mucho más allá de comida rápida, ¿verdad? Los supermercados estaban haciendo entregas. Bueno, de hecho, ahorita vamos a entrar al detalle del e-commerce como tal, por ejemplo, de lo que se vende en supermercados que llega a través de Uber Eats o Pedidos Ya o cualquiera de estos proveedores. Ese mercado de delivery, por ejemplo, está teniendo un buen performance. Ahorita lo vamos a ver que en Costa Rica, de hecho, crece a mayor ritmo que el consumo en tienda normal, pero todavía es una base pequeña en el caso de Costa Rica, en el Correcto. caso entonces todavía no mueve tanto la aguja, ¿verdad? Y sigue siendo una base que crece, pero pequeña. Ahora, nos referimos en general a todo lo que sería, bueno, ya no quiero, por ejemplo, voy a pedir para cenar, pero voy a pedir ya la comida de un restaurante, que me la traigan a la casa. Puede que haya todavía, y sí puede que haya algunos restaurantes que se están viendo beneficiados por esto, pero la gran mayoría de la gente está cortando en ese takeaway de restaurantes, principalmente restaurantes o bares, Sí.
etcétera. Pero ese consumo que se da a través de Uber Eats, pedidos ya, etcétera, en los supermercados, por ejemplo, o en los convenience, ese consumo sí todavía se está viendo bastante bien. Y ahorita lo vamos a ver en Costa Rica, solo que aún con una base pequeña. Entonces nos referimos más a los takeaways de restaurantes, por ejemplo. Listo. Perfecto, gracias, Gloriana. Con gusto. Ahora, hay algunos gastos que no van a cambiar dentro del presupuesto del hogar, por ejemplo, lo que es entretenimiento en casa, ¿verdad? Entonces, estar más en casa, lo que les decía anteriormente, ¿no? Yo trato de buscar que ahora mucho de lo que yo gastaba antes saliendo, lo gasto en casa. Servicios financieros, deudas, ¿verdad? No puedo salirme de algunos rubros que tengo que mantener dentro de mi billetera del mes a mes, y los ahorros que también se sigue buscando una gran parte que aún mantenga esa parte de ahorro en el mes a mes. Pero algo que nos conviene mucho en el caso del retail es toda esta parte de que mi prioridad sigue siendo los alimentos y alimentos en casa. Entonces justo lo que vemos es, van a favorecerse algunas categorías. Estamos viendo categorías particulares como frutas y vegetales, carne fresca, congelados, como esas categorías que los latinos planean gastar más en este año. O sea, realmente sabemos que probablemente hasta puede que haya un aumento en precio, pero van a seguir siendo mis categorías prioridad. ¿Cuáles no van a seguir siendo mis categorías prioridad? ¿O en cuáles yo más bien puedo hasta gastar menos y desde ahora lo voy planificando que voy a gastar menos? En bebidas alcohólicas, artículos de cuidado personal, comidas preparadas, que otra vez vuelve este tema de los takeaways, ¿verdad? Al final sabemos que nos da conveniencia, pero al final normalmente es un producto más caro. Entonces vamos a priorizar más en los productos que podamos cocinar en casa, preparar en casa y de cierta forma también buscar el ahorro por ese medio. Ahora, más allá de categorías que el shopper latino puede estar despriorizando, vamos a ver algunas otras estrategias o técnicas que está teniendo el shopper para poder sentirse un poco más holgado del bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo que sí están haciendo con mucho más frecuencia los shoppers? El primero que vemos acá es buscar tiendas de precio bajo. Entonces, vamos a seguir buscando tiendas tipo discounters, tiendas que nos den precios bajos para poder satisfacer también pues esa necesidad de ahorro y poder dar abasto con este aumento de precio que hablábamos al inicio. Algo que también están buscando ya es mucho switching de marcas, ¿verdad? Tal vez en algún momento yo, si veo que hay un aumento en mi marca preferida, yo la sigo comprando, pero llego hasta cierto punto donde ya mi billetera me dice no me está dando más el budget y ahí sí me voy a mover hacia las marcas más baratas sin importar la marca, ¿verdad? Entonces eso ya está pasando cada vez más a menudo dentro del shopper, donde se da ese switching hacia marcas que me dan un mejor valor. Y ahí entra, de cierta manera, también de la mano la marca privada, que ahorita lo vamos a hablar también en detalle para Costa Rica, cómo ha venido creciendo y que sigue siendo una válvula de escape para los shoppers. Y también el tema de las promociones. Acá nosotros lo que hemos visto en Costa Rica a nivel de promociones es, si bien el grueso sigue siendo la venta regular y el precio bajo, no necesariamente promoción de un día sí, un día no, pero al final lo que sí vemos es que de alguna forma aporta y también lo que son los promo packs, particularmente en Costa Rica, o sea, los packs de productos, sí también el shopper lo ve como una promoción, ¿verdad? Bueno, me llevo este y me dan de cierta forma este otro gratis, me llevo este producto con cierto contenido gratis. Todo eso tiene que ver con packs promocionales que dentro de Costa Rica en particular, más que cuando lo vemos a total Centroamérica, sí tiene como un auge importante para el shopper. Entonces, son diferentes válvulas de escape y se contrarrestan con las que más bien el shopper cada vez busca menos. Entonces, el tema de que yo me mantengo fiel a una marca sin importar el aumento de precio, eso ya no se da. Es solo un 10% de los shoppers que nos dicen yo me mantengo fiel independientemente del precio. Eso ya no lo vemos tan frecuentemente. El tema también de tamaños más pequeños, no necesariamente hoy está siendo una tendencia tan grande a nivel LATAM. Sí vamos a ver que en Costa Rica, por ejemplo, hay un auge en los tamaños pequeños buscando un menor desembolso, pero acá cuando lo vemos a nivel Latinoamérica no lo vemos tanto. Ahora, hay algo importante también el tema de los atributos. Entonces, cada vez vemos menos que por un muy buen atributo de un producto me lo llevo sin importar el precio. Tiene que haber siempre una buena relación entre beneficio y costo para poder al final solventar las necesidades del shopper.
y que también el shopper se mantenga fiel a una tienda 100% por los puntos de lealtad, hoy tampoco se ve tan frecuentemente, o sea, hay que buscar también esas estrategias de la lealtad de nuestros clientes que tengan un valor agregado, ¿verdad? Y que sea algo muy personalizado y al final buscar de cierta manera que tenga un beneficio adicional. No solo por tener yo una tarjeta de lealtad me mantengo fiel a esa tienda. Entonces ese también es un punto interesante a profundizar. Ahora bien, más allá de este panorama, donde sí vemos que hay una cautela, hay categorías que crecen a doble dígito. Estas son categorías que a nivel global están teniendo un muy buen desempeño, pero ahora que vayamos a entrar al detalle, por ejemplo, Centroamérica, Costa Rica, vamos a ver que pasa lo mismo. Categorías como snack, como alimentos para mascotas, son categorías que están creciendo muchísimo. Alimentos para mascotas vienen boom desde antes de la pandemia, pero ahora con mucho más razón. Vemos más hogares que optan por tener mascotas, compañía. Es una categoría que viene en auge en todos los países de Centroamérica. Y snacks también, lo que es snacks, bebidas, también vemos que son categorías indulgentes, pero que han venido a ganar ahí cierto espacio, también por lo mismo. Habíamos analizado en algún momento el por qué veíamos categorías de indulgencia creciendo tanto y también de cierta forma es un premio para el shopper, que tal vez ya no salgo tanto, que tal vez ya no me voy tanto a un bar o a un restaurante, pero entonces invito amigos y ahí necesito las boquitas, necesito galletas, chocolates, etcétera, ¿verdad? Entonces un poco también va de la mano con esa tendencia. Así Aquí que... tenemos una pregunta, pero creo que lo vas a tocar un poquito más adelante, pero por aquello. Dice, Raúl nos pregunta, ¿cuál es la tendencia de consumo de las nuevas generaciones? ¿Compras web y envíos a domicilio o visita física a los establecimientos? Sí, ahorita vamos a ver un poco el tema del e-commerce en Costa Rica en particular. Realmente lo que estamos viendo es que sí hay un crecimiento de las compras web a nivel de lo que hablamos acá como consumo masivo de alimentos, bebidas, ahorita lo vamos a ver. O sea, sí se está moviendo el tema del e-commerce para pedir productos de supermercado o de convenience. Ahora, sin duda alguna, todavía es una base muy pequeña. Entonces, probablemente si hiciéramos un análisis de los shoppers que están contribuyendo a ese e-commerce que está creciendo, probablemente son sí personas más jóvenes con un nivel socioeconómico más alto, pero el grueso todavía de la población sigue prefiriendo ir a la tienda física, ¿verdad? Al final ese es el grueso que hoy estamos viendo todavía en el consumo de Costa Rica. Ok, genial. Listo. Entonces, vamos a entrar ahora sí ya en nuestra región. Vamos a iniciar primero con algunas tendencias generales de Centroamérica y luego ya vamos a entrar en el detalle de Costa Rica. Y voy a tenerme acá para explicar este gráfico que es bastante robusto. Aquí lo que tenemos es en los círculos negros los crecimientos interanuales de ventas en dólares. Entonces, ¿cuánto está creciendo las ventas en dólares interanualmente? Cuando hablamos del full year 21 se está comparando contra el full year 20, cuando hablamos del full year 22 es contra el full year 21 y así sucesivamente. Lo abrimos también por trimestre y para los últimos meses. Entonces, esas ventas en valor, cuando vemos un crecimiento en ventas valor siempre va a tener una contribución doble. Las ventas valor se contribuyen por el precio y por el volumen. Entonces, lo que vemos en las columnas grises es la contribución a ese crecimiento en ventas valor, qué contribución está teniendo el crecimiento en precio, el aumento en precio, y qué contribución está teniendo el aumento en volumen o consumo como tal. Cuando nosotros veíamos el crecimiento del 2021 versus el 2020, por ejemplo, veíamos un crecimiento muy sano. Principalmente las ventas valor crecían a punta de volumen, o sea, realmente consumo, Si items eso que... es realmente, hay más consumo, mi negocio está vendiendo más o el consumidor está consumiendo más. Sí, que es muy distinto cuando crece nada más el monto, crece el dinero y no Exactamente. sabemos realmente, que creo que es un tema, es un reto para los comercios, lo que hablábamos al inicio de cómo analizar la información. A veces comparar montos puede ser un poquito engañoso, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en una línea, decir que vendí, no sé, el 10% en más de café, por decir algo, puede ser que esté vendiendo porque el precio aumentó y no Exacto. porque estoy vendiendo más unidades. Esto es lo que refleja justamente este gráfico.
Exactamente, ese es exactamente el mensaje. Hoy lo que estamos viendo, si analizamos las ventas valor y el crecimiento interanual de las ventas valor, diríamos, bueno, estamos creciendo a doble dígito, 11, 13%, cualquiera diría que esto es algo muy bueno, pero realmente no hay tampoco que desde ya decir que es una mala ecuación, porque Por por lo supuesto. menos todavía estamos viendo que hay un volumen que crece. El día que veamos donde que ya el volumen cae y lo único que crece es el precio, ahí sí estamos en una situación más crítica, pero Claro. lo que sí vemos definitivamente es que hay una mucha mayor contribución del precio que del volumen en este aumento que estamos viendo y que más bien cada vez la tasa de crecimiento del volumen se ha hecho menor, ¿verdad? O sea, la tasa de crecimiento de la cantidad de unidades que yo estoy llevando como consumidor cada vez es menor. Ahora, ¿dónde estamos viendo una luz al final del túnel cuando lo analizamos muy de corto plazo? Realmente si lo vemos, de hecho ya en diciembre tuvo un pico otra vez el consumo y de hecho, bueno, enero vuelve a caer, que eso es un poco normal por la estacionalidad, pero luego febrero vuelve otra vez a repuntar. Justo esta semana sale la información de marzo hasta mañana, pero lo que sí estamos viendo es que al menos de corto plazo se ve que ya esa tendencia de caída constante en la tasa de crecimiento de volumen ya empieza a estabilizarse un poco. Entonces, al menos ahí estamos viendo una cierta estabilidad y algo positivo también, pues acá sí a nivel de Centroamérica todavía la tasa de crecimiento del precio sigue siendo cada vez mayor. Cuando lo vayamos a ver en Costa Rica, ya la tasa de crecimiento del precio no está tan fuerte en el corto plazo. Entonces empieza a jugar tal vez una mejor ecuación muy de corto plazo, el volumen contra el precio, que esperamos se mantenga también pues a lo largo de la tendencia de este año. Pero no deja de ser el precio hoy pues un factor importantísimo y con el que tenemos que jugar también nosotros desde este lado de retailers, desde este lado para poder apoyar de alguna forma la billetera del consumidor, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel de los diferentes canales? Acá tenemos los 3 grandes canales de Nielsen para Centroamérica y les resumo rápidamente qué incluye cada uno para tenerlo claro. Los autoservicios vienen siendo todos aquellos canales que tienen más de 2 cajas de salida, ya sea supermercado, ya sea mini super, o sea, puede ser una tienda pequeña o grande, pero si tiene más de 2 cajas de salida ya cuenta como un autoservicio. Ahí entran tanto las cadenas como los independientes, los convenience, los mini super, supermercados. Y en el canal tradicional, más bien son aquellos establecimientos que conocemos coloquialmente como pulperías y que la gran mayoría de los productos están detrás del mostrador o detrás de abarrotes y es normalmente una persona a la que te alcanza la mayoría de los productos. Y el canal de farmacias que más del 50% de la venta de categorías es farmacéuticas, ¿verdad? Puede que venda algunas otras categorías, pero su grueso son lo que son categorías de farmacia. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Si lo vemos al cierre del 2022 versus 2021, está creciendo el canal de autoservicios, es el canal ganador, ¿verdad? Realmente, si lo vemos en el último año, no es un crecimiento muy fuerte, pero sí es un canal que ha venido ganando relevancia, inclusive cuando lo vemos para el Q4, ¿verdad? Si lo vemos para el Q4, igualmente siempre es un Q de cierre de año con la estacionalidad de diciembre, donde supermercados se fortalece mucho, pero pues sí se ha mantenido con los niveles como el canal líder de Centroamérica, llamémoslo así. Ahora, vamos a ver que no en todos los países sucede. Ahorita lo vamos a entrar a ver dónde sí está creciendo autoservicios y dónde no. Ahora, antes de entrar a ver los canales por países, ¿qué está pasando en cada uno de los países? Vemos una tendencia muy similar a la que vemos en Centroamérica. ¿En qué sentido? En que hay un crecimiento casi en todos los países a doble dígito de las ventas valor que viene muy influenciado por el precio. Todavía hay un crecimiento en volumen, lo cual es positivo, pero realmente en general la mayor parte de la contribución a ese crecimiento en valor viene de precio, excepto por Panamá. Panamá es el único mercado donde por el contrario realmente el que mayor aporta al crecimiento es el volumen, el consumo, y más bien el precio no está teniendo un impacto tan fuerte como el resto de los países. Ahora, este tema de los canales que veíamos anteriormente, donde autoservicios se posiciona como el líder y viene ganando en el último año, realmente viene muy influenciado por Guatemala y El Salvador, que realmente llama la atención. Guatemala es un país muy enfocado en el canal tradicional, si vemos de los países donde más pesa el canal tradicional junto con Honduras,
pero sí se ha dado un cierto efecto de formalización en este país. Han habido muchas aperturas de supermercados, de convenience, no solo supermercados grandes, sino también cadenas de convenience o inclusive convenience que son tal vez independientes. O sea, sí hemos visto que se ha dado un desarrollo mucho en el canal de autoservicios y se ha venido formalizando de alguna forma el consumo en este país. Y en El Salvador sí ya tiene un peso un poco más importante y sigue de cierta manera fortaleciéndose, ahora el peso que está teniendo acá el canal de autoservicios. Mientras que, por ejemplo, creo que alguien iba a preguntar. No, me parece. No, pues no veo ninguna pregunta. Bueno, perfecto. Mientras que, por ejemplo, en un país como Honduras sí sigue fortaleciéndose el tradicional, Nicaragua se encuentra relativamente flat, y Costa Rica y Panamá también vemos un canal tradicional que aunque son de los países donde el canal tradicional pesa menos, está logrando tener un cierto auge, un cierto crecimiento. Entonces también es interesante ver que ahí hay algunos fenómenos que estamos viendo también del shopper que todavía sigue prefiriendo el canal tradicional y que todavía sigue siendo un canal que viene en desarrollo, por lo menos en lo que fue el cierre del 2022. Creo que Milton iba a hacer una pregunta. Sí, no lo había visto. Entonces aquí le abro el micrófono a Milton para que pueda hacer su pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Milton, muy bien. Bueno, Lorena, yo tengo una pregunta. ¿Cómo logramos diferenciar nosotros, por ejemplo, nosotros que somos de una cadena que está en diferentes países? Porque aquí veo que tenés mini convenience en supermercados, pero que es en Panamá y Costa Rica, pero en otros países, ¿cómo logramos diferenciar cómo ha ido el crecimiento si tenés solo autoservicios, por decirlo así? Súper buen punto. Ok, ¿qué pasa en Costa Rica y en Panamá? Costa Rica y Panamá son los únicos dos países que podemos abrir entre minis y convenience y supermercados porque tienen la suficiente muestra del canal de minis y convenience para yo poderlo reportar por aparte. Todavía en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, si bien, como decía, por ejemplo, en Guatemala, se han venido abriendo varios puntos de venta, se han venido desarrollando, todavía tenemos una muestra donde a lo mejor hay uno o dos grandes players de convenience, pero necesitamos que sea un canal mucho más masivo para yo no poder revelar de ninguna manera cierta información, ¿verdad? Nosotros como Nielsen tenemos que cuidar mucho la representatividad de la información, la confiabilidad, la confianza, y al final entonces necesitamos tener una cantidad de convenience y mini supers, tanto cadenas como independientes, lo suficientemente robusto como para poderlo reportar por aparte. Han habido avances, es probable que en El Salvador ya próximamente estemos abriendo este canal, probablemente luego venga Guatemala, pero hoy día es Costa Rica y Panamá los mercados donde vemos la suficiente robustez que tiene el canal de minis y convenience para poderlo abrir y reportar por aparte. Entonces, en los demás países hace parte de autoservicios. Estaría dentro de autoservicios este canal de minis y convenience. No es que no lo medimos, sí lo medimos, pero dentro de autoservicios, entonces nada más es que no lo podemos separar por un tema de o sea, solo para tener, en el caso del crecimiento que tuvo El Salvador, que fue de 52 a 54, pudo no solo haber sido, pudo haber sido muy influenciado por el crecimiento que mencionaste que era de los supermercados. Exacto, pudo haber sido, este crecimiento pudo haber sido influenciado tanto por minis y convenience como por supermercados, tal cual. Ahora, el de Guatemala el de Guatemala lo tengo muy claro también que ha habido mucha apertura justo tal cual de los dos, tanto de minis y convenience, principalmente cadenas de conveniencia, como de también supermercados grandes que están abriendo y teniendo sus aperturas, digamos, en el último año. Entonces, los dos pueden estar impactando acá, esos dos canales, en el crecimiento de total autoservicios. Ok, estoy claro. Muchísimas gracias. Con gusto. A ustedes gracias, Milton, por la consulta. Listo. Bueno, entonces acá me detenía un poco nada más para explicar esas diferencias a nivel de las tendencias de canales y pues acá lo interesante es eso, ¿verdad? Ver la diferencia que hay entre las diferentes economías de Centroamérica, que siempre llama mucho la atención, y ver también como no solo a nivel de pesos de los canales, sino que el shopper de alguna manera sí puede que en algunos países se esté volcando más hacia el autoservicio, pero en otros el tradicional sigue siendo muy importante, ¿verdad? Veamos un Honduras, veamos un Nicaragua,
e inclusive en países pequeños como donde el canal es pequeño, como Costa Rica y Panamá, igualmente vemos un crecimiento del tradicional. Entonces, ojo que lo que quiero dar acá como principal mensaje, aunque a Total Centroamérica Autoservicios es el canal ganador, el tradicional no deja de ser un canal clave para nuestra realidad centroamericana. Pero al final es importante tener siempre en claro las estrategias que mueven también el consumo en este canal. Tenemos una pregunta de Karen. Karen Monestel nos dice, ¿por qué en Panamá hay más minis y convenience que supermercados? ¿Y desde hace cuánto está esa tendencia en Panamá? Sí, Panamá tiene algo particular acá con el dato, muy importante igual de aclarar. Buenísima la pregunta. Nosotros, Nielsen, en Panamá, el canal de supermercados, tenemos una lectura, digámoslo así, parcial. Entonces, hay dos grandes cadenas que hoy nosotros sí medimos, que hacen el 60% de lo que es supermercados, pero hay otras dos grandes cadenas que no, que son igual, pues, bastante importantes. Entonces, ahorita, esta tendencia que estamos viendo acá es con el scope de Nielsen, que tiene estas dos grandes cadenas, pero que le hacen falta otras dos. Si nosotros en algún momento cuando tuvimos estas otras dos cadenas y teníamos ya un scope más completo de colaboración en Panamá, si nosotros veíamos este gráfico, les puedo decir que más o menos era como un 50% tal vez supermercados y como por ahí un 20% o menos 15% lo que sería el minis y convenience. O sea, no deja de ser un canal muy importante el minis y convenience, tal vez parecido a Costa Rica, un 15-20%, y supermercados pesaría mucho más. Hoy día es más por un tema de la muestra que nosotros tenemos, que sí pesa mucho más minis y convenience, pero es por este tema particular de las cadenas que nosotros estamos viendo en Panamá. Entonces sí es importante aclararlo. En realidad la estructura debería andar tal vez más similar a Costa Rica. Me parece que sí, Costa Rica tiene una característica particular, que es que no hay un dominio marcado de ninguna cadena, ¿verdad? Yo creo que está muy repartido al final. En Costa Rica, pues, en cualquier pueblo, ciudad, pues hay una variedad enorme de opciones, tanto locales, normalmente, ¿verdad? Están las cadenas y los negocios locales que compiten muy fuerte, creo, ¿verdad? Exacto. De hecho, Costa Rica, de todo Centroamérica, es el país donde ese grupo de autoservicios, llamémosle, o supermercados, hay mayor cantidad de tradicionales, llamémosle, ¿no? O auditados, independientes. Es el país donde realmente pesan más los supermercados independientes, como hablemos de los chinos o hablemos de los, ¿verdad? De todos los que son más de barrio. Pesan mucho más en Costa Rica. Por darles un dato, aproximadamente en todos los otros países, de lo que vemos de autoservicios, el 90% aproximadamente es información de cadenas. O sea, realmente la parte de no cadenas es muy pequeña. Mientras que en Costa Rica sí podemos hablar más de una relación de 70-30, ¿verdad? Entonces sí, ahí hay una influencia muy fuerte de la parte independiente, tal cual como lo mencionas dentro de lo que es supermercados. Excelente. Listo. Y ahora sí, pasamos ya a entrar al detalle de Costa Rica. Entonces vamos a entrar a entender qué está pasando en este país con todo el contexto que ya traemos. Entonces, nuevamente hacemos el análisis de las ventas valor. Vean igualmente el crecimiento que está teniendo Costa Rica, muy influenciado por un tema de precio, a mayor tasa inclusive que lo que veíamos en Centroamérica. Centroamérica más o menos la tasa de crecimiento del precio ronda un 10%, Costa Rica vean que llegó a niveles de 14, es casi 15%, ¿verdad? No fue el caso de noviembre de 2022, ¿verdad? Es crecimiento interanual. Entonces, mucho crecimiento también del lado de Costa Rica a nivel de precio, con una tasa de crecimiento en consumo que por lo menos todavía se mantiene positiva, pero de vuelta, lo que vemos positivo en Costa Rica, como les anticipaba un poquito hace algunos slides, es que si bien enero se dio una contracción, ya febrero vuelve otra vez a repuntar, y lo positivo también es que esas tasas de crecimiento de 14%, 15%, ya llega a ser tasas de crecimiento de un 12%. Si lo vemos noviembre, diciembre, enero, febrero, cada vez ese aumento en precio ha ido con una tendencia hacia la baja. Entonces, al final, si esa tendencia se mantiene y empezamos a ver otra vez una recuperación en el consumo, se esperaría idealmente que ya pues empecemos a tener un poco un respiro. También venimos ya
de una comparación donde ya venía con un aumento en precio, ¿verdad? Si lo vemos cuando comparamos enero-febrero versus hace un año, no crece tanto el precio porque pues al final ya el enero-febrero 22 ya traía cierto aumento de precio importante. Pero lo bueno es, dentro de todo, también ir viendo que el consumo empieza otra vez a respirar porque ya estaba llegando inclusive a niveles negativos, ¿verdad? En Costa Rica, donde casi que, si lo vemos enero contra enero, lo que se creció fue por precio, porque el volumen no creció. Pero ya febrero vuelve a darnos una luz o un respiro y esperamos que se mantenga en esa línea a lo largo del 2023. Aquí nada más un llamado a nuestros clientes de cupos para que se fijen mucho en estos detalles, ¿verdad? Cuando hacen análisis de información, bueno, nuestros clientes de cupos son en su mayoría justamente los supermercados independientes acá en Costa Rica. Y siempre pues nosotros les hacemos el llamado a que revisen su información. Nuestras herramientas o nuestro software tienen herramientas para análisis de datos, pero es importante la visión con la cual se ven esos datos, ¿verdad? Y este punto es importante, es muy fácil, no voy a decir engañarse, tal vez esa no es la palabra, pero tener una percepción equivocada del crecimiento. Por lo que decíamos antes, y estos ejemplos son súper buenos, esta información que nos comparte Gloriana. Usted puede estar creciendo un 13% con respecto al año anterior y resulta que no es en volumen, es simplemente por el tema de la inflación. Y entonces hay que entender por qué. O sea, quiere decir que usted está perdiendo mercado, puede ser que su competencia le está ganando mercado o que simplemente pues, el consumidor no está comprando. Pero normalmente la competencia algo tiene que ver por ahí. De acuerdo. Me parece que alguien más levantó la mano. Alejandra. Sí, Alejandra. Alejandra, ahí te abro el micrófono para que hables. Sí, buenas tardes, gracias. Tengo una consulta porque según los datos que presenta el INEC, en el caso de Costa Rica hay una variación porcentual en el índice de precios negativa en el primer trimestre del año. Sin embargo, interanual es de 4% más o menos, pero el acumulado incluso mensual de marzo es negativa ya. Esto, ¿qué relación o cómo lo relacionan ustedes con estos datos que dan, digamos, oficialmente los organismos gubernamentales en relación al tema inflacionario? Aquí hay que tener en cuenta el scope de Nielsen, que también es importante tal vez hacer un repaso, ¿verdad? Nosotros al final acá estamos solamente considerando, por ejemplo, 68 categorías de consumo masivo, que son las que vemos hoy a nivel de abarrotes. De hecho, por acá ando el dato, si quieren les busco para así aclararlo súper rápido. Estas son las categorías con mayor hoy pues presencia en lo que son nuestros canales auditados de Nielsen también, ¿verdad? Supermercados, lo que hablamos, autoservicios tradicionales, farmacias. Este es el grupo de categorías que analizamos. Para nosotros, este es el grupo de categorías grueso de lo que es el consumo masivo en, pues principalmente como lo vemos, abarrotes, aseo personal, bebidas, cigarros, granos básicos, golosinas, etcétera. Entonces, hay que tomar en cuenta que estamos viendo este pedacito de la industria. Al final, todo el país se mueve y el precio que pueden estar reportando otras agencias gubernamentales incluyen muchos otros rubros, ¿verdad? Precios de construcción, precios de, no sé, hasta textiles, de manufactura, o sea, al final viene muchísimos otros rubros a impactar en el precio total, llamémoslo así, tal vez, del consumo total en el país. Nosotros nos estamos enfocando particularmente en estas categorías y particularmente también en esos canales. Por ejemplo, nosotros estamos dejando por fuera todo lo que son, no sé, bares, restaurantes, ¿verdad? Acá no lo estamos considerando. Agencias gubernamentales, inclusive algunos puntos importantes también para aclararlo, algunos puntos como PriceMart o Pequeño Mundo, tiendas departamentales, ¿verdad? Nosotros todo ese tipo de consumo, pues obviamente acá no lo estamos considerando. 100% es supermercados, mini supers, conveniencia, tradicionales y farmacias. Entonces, por ahí puede haber una diferencia por el tema de las categorías que estamos seleccionando, los canales, ¿verdad? Y el rubro en el que nos estamos enfocando también. Que creo que por ahí puede andar como la mayor de las diferencias, sí. Listo. Ahora, ya entrando a ver la tendencia de los canales, ese crecimiento que veíamos fuerte a total mercado para el cierre del 2022 a nivel de Costa Rica
Lo estamos viendo casi en todos los canales. En todos los canales vemos crecimientos a doble dígito. Farmacias es de los canales que más está creciendo un 20% en ventas valor, porque también farmacias vino a tener un auge con todo el tema de la pandemia y ha empezado a manejar categorías que antes no manejaban, categorías de abarrotes, categorías como aceites, aromatizantes, categorías de cuidado del hogar. Se volvió un canal bastante importante, empezó a ingresar categorías nuevas y por eso también crece. Sin embargo, es un canal pequeño, ¿verdad? Ya lo veíamos que a nivel de Costa Rica pesa muy poco. El tradicional sigue creciendo, lo que les decía, a nivel de Costa Rica crece, es un highlight. Y bueno, aún así vemos a un supermercado, a un Minis y Combina creciendo, pero son tal vez de los que crecen a menor ritmo. Sin embargo, ya veíamos que es de los que más pesan, ¿verdad? También. Igual, pues el efecto de precio que viene muy parejo por canal. Tradicional, sí vemos que hay un crecimiento muy parejo, ¿verdad? Vemos que sí crece tanto el precio como el consumo, y farmacias más lo que crece es el consumo que el precio. Y 2021, ese crecimiento de 2021 también es importante, ¿verdad? Que es el crecimiento comparado con el 2020, que fue el año de pandemia. Entonces me imagino que también por eso hay un número ahí que es un poquito fuera de lo normal, posiblemente. Sí, sí, exacto, porque el 2020 no dejó de tener una contracción, ¿verdad? Por el tema de pandemia. Bueno, exacto. Sí, era tal vez esperar un 2022 que creciera al mismo ritmo del 2021 no iba a ser lograble. Ahora lo que hay que buscar es por lo menos mantener un crecimiento en consumo. Correcto. Perfecto. Entonces, acá lo que nosotros abrimos es los diferentes canastos de Nielsen entre los diferentes canales de Nielsen, y lo que colocamos en verde son dentro de los diferentes canastos, cuáles son los canales que más sobresalieron. Entonces, por ejemplo, en abarrotes, que vienen siendo los canastos más importantes de consumo en Costa Rica, vemos que tradicional, también en bebidas no alcohólicas, es el canal que más está mostrando crecimiento, en lácteos, en bebidas alcohólicas, en limpieza. Entonces, realmente el tradicional no deja de ser un highlight interesante. Ahora, supermercados, igualmente vemos que crece a doble dígito prácticamente en todas los canastos, excepto en bebidas alcohólicas. Que ahorita vamos a entender ahí qué puede estar pasando. Y ahí hay un reto enorme para los comercios, porque, por ejemplo, en supermercados, que el que más crecía era granos básicos, creo, que es bien sabido que es uno de los menos rentables, ¿verdad? Para los comercios. Entonces, el tema es qué estrategias hago para que eso me impulse a los demás, ¿verdad? Porque me imagino que también esto es impulsado por lo que hablábamos al inicio, lo que decías, Gloriana, de que el consumidor, eso es lo que no va a sacrificar, pues no puede sacrificarlo, ¿verdad? Ese tema viene sí o sí en la compra semanal o quincenal o mensual, ¿verdad? Entonces ese es el reto para los comercios, de cómo innovar en sus estrategias comerciales para que ese punto les ayude en los demás. Es un temazo para los encargados de la parte comercial de los negocios. De las categorías, de acuerdo. Y ahorita vamos a entrar a ver quiénes son estos otros que están creciendo y quién es esta golosina que está creciendo un montón también en supermercados. Ya lo vamos a entrar a ver en detalle. Entonces, simplemente repasando, porque ya lo vimos, supermercados es hoy el 63% del mercado al cierre del año, es el líder, y para el Q4 también está llegando a un pico importante. Entonces, aunque el tradicional veíamos que crece, no deja de ser el supermercado también hoy día pues el canal clave y líder de Costa Rica también para pues seguirlo desarrollando y capitalizando. Justamente en supermercados entonces abrimos ese crecimiento que veíamos hace poco en la matriz a nivel de canastos, lo abrimos en ventas, en volumen y en precio para entender esa relación, que ya lo vemos desde acá. Pasa lo que venimos viendo tendencialmente, principalmente en el caso de golosinas se crece mucho por precio, también hay un crecimiento en volumen importante, pero principalmente por precio, y acá vemos cuáles son las categorías, ¿verdad? Chocolates, dulces en paletas, galletas, casi que todas las de este canasto de golosinas están creciendo a doble dígito. Y el canasto otros incluye básicamente las categorías de farmacia y alimentos para mascota. Y vean lo que son alimentos para mascota, creciendo un 21%, que ya lo veíamos también a nivel global como de las categorías que vienen en auge, y cómo acá se replica esa misma tendencia. Y aquí sí no tanto por un tema de precio, ¿verdad? Aquí sí hay un tema de volumen, también todo el tema de cuidado de antigripales, que claramente con la pandemia se vino en auge. Pues vemos que este sí es un canasto que está creciendo como muy saludable a nivel de consumo como tal, aunque todavía es un canasto pequeño. Esto que vemos acá abajo es el peso que tiene
Es un 2.8 de todo lo que se vende en Costa Rica supermercados. Golosinas viene siendo un 11.3. Y ya para ir cerrando, vamos a hablar entonces de cuáles son esas tendencias de consumo que estamos viendo más marcadas, y básicamente son 3 en los costarricenses, los y las costarricenses. Entonces, la primera es el tema de marca propia, que ya les anticipaba que es una válvula de escape. Hoy acá lo que vemos es en este slide para supermercados de Costa Rica, cuánto pesa hoy la marca privada dentro de cada una de las categorías y cómo ha venido variando ese precio, perdón, ese peso en los últimos 3 años. Entonces, definitivamente granos básicos, por ejemplo, casi que la mitad de las ventas de granos básicos viene de marca propia, en limpieza un 19%, en abarrotes un 15%, y así sucesivamente. En todos los canastos vemos de alguna manera un crecimiento en los últimos 3 años de lo que es hoy el peso de la marca propia, y lo que vemos acá es la tasa de crecimiento interanual, o sea, cuánto está creciendo en ventas la marca propia versus la marca comercial. Y en todos los canastos vemos que crece por encima, que crece a niveles de 20, 30%, inclusive en bebidas alcohólicas, que veíamos una contracción en lo que sería total bebidas alcohólicas supermercados, si se recuerdan. La caída realmente viene de marca comercial, porque marca propia más bien viene con un crecimiento de un 24%. Entonces acá pues al final siempre con marca propia, algo que a mí me gusta comentar es el mundo ideal es donde crezcan en conjunto, ¿verdad? Al final también sabemos que la marca propia tiene muchísimos beneficios y muchísimas ventajas, pero en general tiende a tener un precio promedio más bajo y al final podría desvalorizar algunas categorías. Entonces es ideal donde se pueda jugar con diferentes white spaces, puntos de precio, portafolio, tamaños, donde ojalá tanto la privada como la comercial podamos crecer a tasas similares. Lo que sí hoy vemos claro es que al fin y al cabo viene siendo una preferencia del shopper, y que lo que hemos entendido también del shopper es ya la marca propia no es la marca propia que teníamos hace 5 años o 10 años, donde era un empaque blanco, ni se sabía ningún atributo y sabemos que es una marca propia. Hoy ya son marcas propias que tienen valores, atributos, beneficios muy parecidos a las marcas comerciales, y con un tema de precio ahí interesante también para el shopper. Entonces, de aquí que se sigue dando un poco ese auge, un poco no, bastante marcado en los diferentes canastos, ¿no? Unos más que otros, pero pues generalizado. Claro, y ahí al inicio vos decías algo, una estadística que la anoté por aquí porque me llamó mucho la atención, que creo que era solo el 10% de los consumidores están dispuestos a pagar más por la marca de su preferencia, ¿verdad? Sí. O sea, ya es muy poquito. Me imagino que esa tendencia ha cambiado radicalmente en los últimos años, posiblemente, ¿verdad? Exacto, probablemente antes eran mucho más fieles, mucho más casados, y Correcto. cuando empezamos a ver esta cantidad de marcas y opciones, empezamos a tomar otras decisiones. Tengo unas preguntas por aquí. M. Torres dice, ¿esta variación en ventas de marca privada tiene el mayor peso la cadena WM? Me imagino que es Walmart. Quieras que ya ese detalle no te lo puedo dar por temas de confidencialidad. No podemos Ok. dar detalles de cadenas. Okay. Y otra pregunta, que si en el canal de farmacias, el segmento otros, ¿a qué corresponde? Ok, ese segmento otros, de hecho, es el que veíamos que incluye lo que es analgésicos, antigripales, antiácidos y alimentos de mascota, que puede haber algo de alimentos de mascota en farmacia, pero esas 3 son las que más pesan. Por eso en farmacia pesaba mucho y crecía mucho. Son las de farmacia, las de OTC les llamamos. Okay. Y Raúl nos tiene una pregunta, la voy a leer a cómo está, literal. Dice, según el mercadólogo V. Kumar de la Universidad de Connecticut, los clientes están divididos en 3. Clientes moluscos, que son los que quieren gratis y dejan poca utilidad. Los clientes mariposas, que son los ocasionales, que hacen compras importantes y dejan mucha utilidad. Y los clientes que son verdaderos amigos, que son los clientes fieles, que si ustedes tienen algo en esta línea, algún tipo de identificación en esos que haga match con estos conceptos. Vieras que lo que hemos venido analizando en realidad, y lo tenemos en varios estudios, pero son más perfiles en torno a qué tan, pueden alinearse un poco con esa definición. Los primeros es aquellos clientes que siguen batallando mucho a nivel financiero, desde inclusive antes de la pandemia, y que no han logrado recuperarse. Luego están los que tal vez sufrieron mucho durante la pandemia a nivel económico, pero ya lograron recuperarse. Luego vienen los que no han sufrido temas económicos, pero son muy cautelosos, y luego están los austeros.
Entonces, dentro de esos 4 perfiles, sí hemos visto que hay algunos que tienden más a cambiar de marca, hay algunos que buscan más promociones. Por ejemplo, los primeros 2, que son los que están más, ¿verdad? Más limitados a nivel de ingresos, sabemos que esos son los que van a buscar las marcas más baratas, las tiendas más baratas que buscan constantemente promociones, mientras que los otros 2 son ya perfiles que tal vez sí pueden priorizar alguna marca, alguna categoría, pero no andan precisamente en búsqueda única de promociones. Y los austeros, en esos más bien podemos hasta pensar en innovar, segmentos más premium. Entonces, sí tenemos cualquier cosa, pues ahí luego podemos ponernos en contacto. Hay estudios globales y demás donde nosotros tenemos como esos perfiles. E inclusive en Costa Rica acabamos de correr un estudio que se llama Shopper Trends, donde también vemos ciertas tendencias de shopper ya más específicas de Costa Rica. Entonces, más o menos se puede alinear a esa definición. Excelente. Muchas gracias, Gloriana, y gracias a Raúl por la pregunta. Con mucho gusto. Listo, entonces esta viene siendo la válvula de escape número 1. La válvula de escape número 2 son temas de surtido que me den cierto ahorro. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, es en algunos canales, sí, los tiers de precio bajo siguen teniendo un auge. Por ejemplo, en el canal tradicional, claramente que se mueve mucho por los bajos desembolsos. Este es el desembolso que está creciendo en el último año. O sea, todos aquellos productos que tengan un precio de 525 colones para abajo, hoy ya pesan casi el 25% de la venta tradicional y son los que están creciendo en el último año principalmente. También crece un grupo que son los que van de los 1.078 colones a los 1.947, si sacamos por ahí un número exacto. Entonces ya son tamaños tal vez un poco más medianos, ¿verdad? Ya tal vez un poco más caros, tamaños más grandes, pero definitivamente vemos como el precio bajo sigue siendo también una válvula de escape dentro del canal tradicional, ¿no? Estos son precios por unidad. Y también aunque normalmente los tamaños pequeños los asociamos más con los canales pequeños, nos llamó la atención y por eso lo quisimos traer acá, como en el canal de autoservicios, el tamaño que más está creciendo es el pequeño. Entonces aquí nosotros analizamos todas las categorías que les mostré ahora y las dividimos entre tamaños pequeños, medianos o grandes, dependiendo del tamaño promedio de cada categoría. Y lo que vemos es que dentro del canal de autoservicios realmente el tamaño pequeño es el que está moviendo la aguja, es decir, que inclusive en ese canal puede que haya sí un grupo de shoppers. Yo sé que van a haber muchos que buscan los tamaños grandes para ahorrar y no deja de ser el tamaño grande un 40% del mercado, pero realmente sí hay también un movimiento hacia tamaños pequeños. Entonces es importante también tener esas estrategias y romper tal vez paradigmas de que en supermercados solo tamaños grandes, porque sí vemos también crecimientos de tamaños pequeños acá. Claro, porque el consumidor posiblemente vive más el día a día ahora. Entonces, tal vez no tienen tanto chance de almacenar. Necesita, pues, como decimos, coyol partido, coyol comido. Exacto, es para ayudarse con su desembolso. Correcto. Y ya por último, el tema del e-commerce, que me lo han venido preguntando. Sé que ya estamos cerquita a terminar la hora, pero les robo no más de 5 minutos y terminamos. Entonces, acá lo que vemos es el peso que está teniendo el e-commerce. Realmente no es un peso alto, por eso ni pongo los datos, porque es un 1% por ahí. Realmente el peso del e-commerce hoy, lo que vemos en Costa Rica es que no llega a ser todavía muy robusto, como les decía antes. Lo que sí hemos venido viendo desde finales del año pasado es que empieza otra vez a repuntar el nivel de ese peso de la venta e-commerce. Esto lo que quiere decir es de las categorías que miden Nielsen en supermercados de cadena, cuánto pesa y cómo viene variando ese peso. Y sí ha venido en auge si lo vemos en los últimos meses del año. Cuando comparamos cuánto está creciendo el e-commerce en Costa Rica versus cuánto crece la venta dentro de la tienda física, prácticamente hablando de cadenas y hablando de los últimos 5 meses del año versus los primeros 5 meses del año, para hablar justamente del 2022, partirlo como a la mitad, realmente crece mucho más el e-commerce que lo que sería la parte offline, ¿verdad? Entonces, si viene en auge, a la pregunta que me venían haciendo, todavía con una base pequeña, pero no deja de ser una oportunidad, en especial para ciertos targets y para ciertas categorías. Entonces, acá lo que vamos viendo es, por ejemplo, el peso de toda la venta e-commerce, cuánto pesa cada uno de los canastos. Abarrotes es el más importante, luego sigue lácteos, golosinas, personal care, etcétera. ¿Cuáles son los canastos que han venido desarrollándose dentro de la venta e-commerce? Por ejemplo, golosinas y cigarros. Ya vimos que además golosinas viene creciendo en general y no viene siendo la excepción en e-commerce. Vemos también algo de crecimiento para bebidas no alcohólicas y principalmente un poco también para bebidas alcohólicas.
Acá lo que ponemos en los checklists es hoy cuánto está pesando este canasto, por ejemplo, cada uno de estos canastos para la venta total. Si vemos en varios de los canastos hay mucha alineación, pero por ejemplo hoy sí lo que vemos es un canasto como bebidas alcohólicas pesa casi un 8% dentro del e-commerce, mientras que en la venta regular o en la venta total pesa un 7%. Entonces acá lo vemos sobredesarrollado. Asimismo vemos un sobredesarrollo en los canastos de personal care, en los canastos de golosinas, de lácteos, o sea que dentro de la venta e-commerce son más importantes que las ventas totales. Y vemos ciertos crecimientos también interesantes, abarrotes, lácteos. Lácteos, de hecho, desde ya les anticipo que de las categorías más fuertes en e-commerce son las que tienen que ver con el desayuno. Quesos, leche, ahorita lo vamos a ver en detalle, justamente en este siguiente slide. Aquí lo que colocamos son las top categorías que más crecen en el canal e-commerce dentro de Costa Rica, que son categorías pequeñas en general. Si lo ven, el peso que tienen dentro de lo que es la venta e-commerce es muy pequeño, pero están creciendo mucho, probablemente porque se han venido abriendo paso dentro del canal e-commerce, como vitaminas, gomas de mascar, pilas y baterías, muy categorías de conveniencia, ¿no? Mientras que las que más pesan, y ahí sí hoy representan buen dinero del e-commerce, son quesos, leche líquida, galletas, bueno, cervezas, que también viene acá a tener una relevancia importante. Y pues al final estas categorías de desayuno, llamémoslo, que son tal vez las top 3, son categorías que también después de la pandemia vinieron a formar una ocasión de consumo importante para el shopper. Antes el desayuno era tal vez camino a la oficina o en la misma oficina. Ya ahora se vino a hacer esa ocasión de consumo que para muchos todavía sigue siendo una realidad el tema del home office y pues ahí son categorías que llegaron para quedarse y vemos que son las más fuertes en el e-commerce. Entonces, si hay que empujar alguna estrategia, particularmente estas categorías pues vienen siendo las más relevantes, ¿no? Ahí tenemos una preguntita de Giancarlo Espinosa, nos dice, ¿cuánta es la participación promedio porcentual del delivery sobre la venta del punto de venta? Sí, hoy el delivery, lastimosamente, nosotros no lo tenemos abierto en nuestra información. Entonces, lo que tenemos acá es todo lo que se vendió en e-commerce, ya sea a través de pedidos ya de Uber Eats o a través de las mismas plataformas de las cadenas. Entonces, no tenemos la separación. La idea es ya en una segunda fase poder tener esa información. Realmente esta es información reciente para nosotros. Tenemos un año de estar leyendo la información, un año y medio más o menos. Entonces, no te sé responder esa pregunta, ya que hoy no lo tenemos dividido entre lo que serían last milers o Uber Eats, pedidos ya, etcétera, versus lo que se vende en las plataformas online de las cadenas. Entonces, hoy lo tengo todo unido. Ok. E-commerce, 1%. Lo que ustedes tienen mapeado es un 1%. Así es. Aproximadamente. Okay. Perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Y, a ver, listo. Pues acá ya voy a concluir con los principales mensajes. Vamos a ver esto para acá. Básicamente lo que vemos sí todavía es un consumidor muy cauteloso, muy precavido, que va cambiando de sus prioridades, que va dándole ya ciertos pesos a algunos factores como el punto de precio, ya no me quedo casado con la misma marca, busco también mucho el tema del bienestar, de lo fresco, de lo natural, sigo con esa tendencia de reducir gastos fuera del hogar, entonces consumo más en casa, cocino más en casa. Vemos igual, aún así con todo este contexto cauteloso, categorías indulgentes como alimentos para mascotas, snacks, bebidas que están con un crecimiento tanto a nivel global como en Centroamérica y Costa Rica. Y vemos que si bien en nuestra región y en nuestro país hay mucho auge de consumo, principalmente por un tema de precio, pues aún para febrero tenemos digamos que una visión un poco más optimista, porque ya estamos viendo un repunte en lo que serían las ventas de volumen interanuales. Entonces esperemos que esa tendencia se mantenga así a lo largo del año. Particularmente en Costa Rica vemos que hay un crecimiento en todos los canales, el tradicional, aunque no es de los que más pesa, sí está mostrando uno de los crecimientos más fuertes, pero sigue siendo el supermercado el canal líder, ¿verdad? De aproximadamente un 65% del mercado. Y detectamos 3 grandes válvulas de escape de los shoppers en Costa Rica: marca propia, desembolsos bajos, ¿verdad? Puntos de precio que veíamos, por ejemplo, en el canal tradicional de menos de 500 colones, y también tamaños pequeños, inclusive en canales como el autoservicio. Entonces, esos vienen siendo como esas grandes tendencias y
Y bueno, el e-commerce, que aunque todavía vemos un peso relativamente bajo, viene en crecimiento. Hay categorías que están desarrollándose y categorías que pesan muchísimo, como todo lo que es esta ocasión de desayuno que vino a quedarse también posterior a la pandemia. Entonces, para seguir capitalizando esas oportunidades de consumo es clave tener de nuestro lado el e-commerce. Así que pues muchísimas gracias por el espacio. Espero que haya sido información valiosa y aquí quedo a sus órdenes para lo que necesiten. Muchísimas gracias a Gloriana y a Nielsen. De verdad que pues súper relevante toda esta información. Y hay algunas frases que me quedaron de toda la exposición. Este tema de la mentalidad del consumidor que está en mentalidad recesión, ¿verdad? Yo creo que eso es algo con lo que los retailers tienen que jugar, ¿verdad? Es algo que tiene que estar muy presente en la mentalidad de cómo hacemos negocios, de qué estrategias tomamos, porque definitivamente hay una tendencia a buscar precios bajos y eso pues, bueno, ya depende de la ubicación de cada comercio, de entender muy bien el nicho de mercado al que cada uno le apunta, que es un reto hoy, ¿verdad? Para ser competitivo, estas preguntas los empresarios tienen que tenerlas claras. Para poder realmente tener un crecimiento. Luego, el tema, bueno, ojalá pues esas tendencias de crecimiento que estamos viendo en el 2023 ayuden a que esto cambie, a que cambie pronto, lo que todos queremos definitivamente. Y definitivamente para los empresarios que analicen sus datos, que vean sus datos. Estos análisis que hace Nielsen son pues súper profundos y pues Nielsen se dedica a esto, pero como empresarios todos tenemos la responsabilidad de ver la información de nuestra empresa, las ventas, entender realmente cómo está creciendo o cómo no estamos creciendo. Así que para nuestros clientes de cupos, ahí estamos a la orden. Si nuestras herramientas tienen bastantes opciones para analizar estos datos. Así que si tienen cualquier duda de cómo obtener esa información, pues nuestros canales de soporte, en nuestra página cupos.com, por el chat o a nuestro call center, ahí estamos a la orden. No veo ninguna pregunta, así que Gloriana, de verdad muy agradecidos con esta información que estoy seguro que a nuestros clientes y a todos los que han estado en este webinar le va a ser de muchísima ayuda. Y pues a todos los que se registraron les va a llegar el link con la grabación de este video y les va a llegar el link con la presentación. Entonces ahí van a tener toda esa información a mano para lo que gusten. Cualquier duda, cualquier comentario, nos lo pueden responder por correo o igual por cualquiera de nuestros canales de soporte. Para los que quieren conocerlos un poquito más, en cupos.com, ahí pueden buscar información o nos buscan en Facebook. Ahí pues normalmente estamos poniendo información relevante. Así que pues no veo preguntas, no veo consultas. Así que Gloriana, muchísimas gracias y nos despedimos entonces. Chao. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Gracias. Igual. Bye.